Buenas noches y bienvenidos una semana más a Haciendo Iglesia. Hoy en nuestro programa vamos a recordar la vida de un hombre que se entregó completamente a Dios y a su celo apostólico, San Juan de Ávila, patrono del clero español y también llamado el Apóstol de Andalucía. Nuestra diócesis vive cada año esta jornada de un modo singular, acompañando a aquellos sacerdotes que celebran sus bodas de plata, oro y diamante. Este año las reliquias del que será doctor de la Iglesia han estado presentes en la celebración. Además les contaremos otras noticias que han tenido lugar en nuestra diócesis de Cartagena. Todo esto, como siempre, después de nuestro sumario. Arrancamos. Hoy en Haciendo Iglesia conmemoraremos la llegada a Murcia de las reliquias de San Juan de Ávila, próximo doctor de la Iglesia, y les contaremos el testimonio de algunos de los sacerdotes que este año cumplen sus bodas de oro y plata como ministros de la Iglesia. Conoceremos el estado en el que ha quedado el artesonado de la antigua sacristía de la iglesia de San Pedro de la capital murciana tras su restauración. Celebraremos la segunda semana de Pascua y les recordaremos qué significan estas semanas de gozo para los cristianos. Yo estaré con vosotros. Abriremos nuestro libro de viajes para recordar de nuevo los frutos que sigue dando la visita del Santo Padre en nuestro país tras la Jornada Mundial de la Juventud del pasado verano. 50 días desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés constituyen el corazón del año litúrgico, la Pascua. Esta es la fiesta principal y más antigua de los cristianos. El anuncio de que Cristo ha resucitado se ha convertido en la gran verdad de la fe cristiana con la que miles de fieles fortalecen su espiritualidad. Son las imágenes que nos deja el Domingo de Resurrección en gran parte de nuestro país. Es el instante que da inicio al tiempo de Pascua, el momento en el que comienza un nuevo año litúrgico. Y aquí, en la Pascua, está la esencia del cristianismo. Para Silvestre del Amor, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, la mejor manera de describir la importancia de este tiempo litúrgico la encontramos en las propias palabras de Jesús al entrar en Jerusalén. Cuando Jesús entra a Jerusalén, pues allí todo son parabienes y hosanas y todo y tal. Pero hay una gente que no son del pueblo de Israel, son extranjeros, son griegos, y claro, al ver aquello ellos se apuntan, dicen, hombre, esto es un éxito, aquí nos apuntamos nosotros, y van a ver a los organizadores, van a ver a Andrés y su hermano, y entonces le preguntan, oye, preséntanos al jefe de todo esto, ¿no? Entonces lo llevan a Jesús, y Jesús, la propaganda que hace es esta: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y ese debe ser el sentir del cristiano, una forma de vivir la fe, alegre y gozosa, que debería extenderse al resto de días de nuestra vida. La estamos viviendo día a día por el hecho de que nosotros en el bautismo morimos con Cristo para resucitar con Él. Y eso es una vida, y esa vida hay que vivirla día a día. Por consiguiente, todos los días vivimos la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos ya un anticipo de la Pascua aquí, ¿no? Porque solo así conmemoramos que Jesús venció la muerte y nos abrió las puertas del cielo. No temáis nada. Yo estaré con vosotros. La resurrección de Jesús es la médula para la fe cristiana. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe no tendría sentido, dice San Pablo. En este tiempo pascual, el encuentro con el resucitado nos trae la paz y la alegría. Es el mensaje que esta semana nos deja Monseñor Los Caplanes. Hola amigos. El Evangelio de hoy narra el momento cuando los dos discípulos de Emaús cuentan su experiencia del encuentro con el resucitado. En ese preciso momento, acabando ellos de contar a los demás el momento de la aparición de nuestro Señor, Jesús está en medio de ellos. El encuentro con Él es determinante porque trae la paz. La iniciativa la lleva el Señor, ha sido Él quien se ha presentado, ha sido Él quien sale al encuentro. Y el que se acerque el Señor a nosotros no es por sorteo, ni depende de las más o menos cualidades que puedan tener cada uno de nosotros. No es la suerte de los afortunados. Para poderle ver, el Señor es el que lleva la iniciativa.
Nos ha elegido entre a todos absolutamente, a todos y cada uno. Este es el mensaje del Evangelio de hoy. Jesús ha resucitado y está presente en nuestro mundo. Se acerca a ti, lleva Él la iniciativa, camina junto a ti y te anuncia que Dios te ama, que Dios sigue ofreciendo su misericordia, su perdón, la paz, la vida eterna. Aprovecha la ocasión. A Jesús le interesaba que los discípulos tuvieran la certeza de que la victoria había que haberla pasado por la cruz. Por eso sale al encuentro de los que habían estado a su vera antes de la pasión para confirmarles la verdad de la resurrección y para que comprendieran que todo responde al plan salvador de Dios, al plan trazado por el Padre. Pero que no se olvidaran que el resucitado es el crucificado y que tenían que padecer, como nos dice la segunda carta de San Pedro, el crucificado, el resucitado tenía que padecer. En estos momentos de euforia y de entusiasmo por la resurrección de Jesús, deben quedar grabadas sus otras palabras, que no es el discípulo mayor que el maestro, que lo que ha pasado él también nos espera a nosotros. Por esto, el Señor lo que hace para que aprendan esta lección sus amigos es enseñarles las manos y los pies y el costado, para que vieran que todavía están grabadas las huellas de las llagas. En el camino de Dios nunca se suprime la cruz. Hace falta que entendamos que no podemos ir a la paz, a la tranquilidad, a la felicidad, a la gloria, si no es pasando antes por la cruz, por la contrariedad del dolor. Esto es así. Por la cruz llegamos a la resurrección, a la felicidad en Cristo nuestro Señor. Que no rechacéis nunca, ni os alarméis por el dolor, sino que aprovechéis estas circunstancias de dolores, soledades, de crisis que vienen sin ser llamadas para agarraros más todavía, mucho más fuertes a nuestro Señor, que Dios hace nuestra cruz gloriosa. Feliz Pascua de Resurrección. Les contamos ahora uno de los actos importantes que durante el año tiene lugar en la diócesis de Cartagena. Más de un centenar de sacerdotes se han dado cita en la Catedral de Murcia para celebrar la fiesta de San Juan de Ávila, que este año se ha adelantado por encontrarse en la diócesis las reliquias del que será doctor de la Iglesia. Una festividad en la que se ha recordado de manera especial la labor de los sacerdotes que este año celebran sus 60, 50 y 25 años al servicio de la Iglesia. Es una de las noticias que les contamos en este repaso a la semana en la diócesis. Ellos son Juan García, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, y María Guerrero, psicóloga y perito del mismo tribunal. Hoy ponemos cara a algunas de las personas que ayudan a encontrar la verdad en la validez de un matrimonio. Cada año la Diócesis de Cartagena recibe una media de 100 solicitudes de nulidad matrimonial. De ellas, el 80% son aprobadas. Que el perito es un miembro cualificado del tribunal, al cual recurrimos para pedirle pues su opinión, su informe sobre cuestiones muy delicadas, como puede ser pues la psicología de las personas, los problemas que haya podido tener cuando se inició el matrimonio. Cuando una pareja se da el sí quiero ante los ojos de Dios, esa unión entre el hombre y la mujer es para toda la vida. Solo hay una posibilidad de declarar nulo ese matrimonio. Aquí se trata de ver si nació el matrimonio o no nació. Si nació y después se puso enfermo, eso ya es problema de ellos, pero no se puede dictar ninguna sentencia de nulidad. Ahora, si tenía algún vicio inicial que provocó el no nacimiento de ese matrimonio,
Entonces cuando se dice, bueno, este matrimonio fue nulo. Importantes estudios que dan a los jueces de los tribunales eclesiásticos todo lo necesario para esclarecer la verdad y así poder decidir si un matrimonio fue o no válido. Por lo tanto, es necesario pues hacer el estudio desde la base, que tiene que ver con la familia de origen, las circunstancias que se han dado, el grado de madurez que tiene, el periodo de noviazgo. De todos estos asuntos se hablará en el primer simposio de peritos en los tribunales eclesiásticos que se ha organizado en Murcia y que contará con la presencia de grandes profesionales de este campo, como el juez del Tribunal Español de la Rota, Francisco Ponce, o Juan José García, decano emérito de este tribunal. Ya hay inscritos más de 100 asistentes. Depende mucho de la agilidad que se tiene. Es la primera vez que vemos esta imagen. Las reliquias de San Juan de Ávila han procesionado por la ciudad de Murcia tras salir del santuario en el que permanecen desde que falleciera el patrón de los sacerdotes en la ciudad cordobesa de Montilla. Los sacerdotes de Córdoba, con su hijo a la cabeza, pues para la Jornada Mundial hicieron este relicario y peregrinó hasta Madrid al encuentro con el Papa. Porque fue durante la visita del Papa a Madrid cuando Benedicto XVI anunció la declaración del patrón del clero español como doctor de la Iglesia Universal. Y desde entonces hasta ahora pues están peregrinando por las parroquias, las diócesis, las instituciones que lo solicitan. Una peregrinación por muchos de los lugares donde anunció el Evangelio durante su vida y que hoy le ha traído hasta la diócesis de Cartagena. Las solicitamos para que estuvieran primero en el seminario, en el lugar también nuclear de la formación de los futuros sacerdotes. Padre de las vocaciones y excelente predicador, San Juan de Ávila es hoy un referente para todos los sacerdotes españoles y gran parte de los fieles de nuestro país. Por ello, la llegada de sus reliquias a la capital ha causado gran expectación entre los murcianos que han aprovechado la presencia del llamado apóstol de Andalucía para acercarse a la figura de un hombre que dejó impresa la ilusión y el amor hacia el prójimo. Pues un modelo de vida sacerdotal, de aspiración a la santidad, de forma de imitar a Cristo, y él lo hizo pues con un espíritu evangelizador, y ahora la Iglesia nos convoca a la nueva evangelización, pues también para nosotros por eso un modelo especialmente. Los restos de San Juan de Ávila recorrerán las distintas zonas pastorales de nuestra diócesis hasta el próximo lunes. Los acordes del himno al Maestro de Santos daba inicio a la misa aniversario de los sacerdotes de nuestra diócesis. Gran parte de la curia de la diócesis de Cartagena ha asistido a esta Eucaristía en la que se conmemoraban las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales y que ha estado presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Monseñor José Manuel Lorca Planes se ha referido a todos los sacerdotes como hombres de la palabra de Dios y les ha felicitado por esos 60, 50 y 25 años al frente de su ministerio sacerdotal. Una celebración que este año se ha vivido con mayor intensidad al ser adelantada con motivo de la visita de las reliquias de San Juan de Ávila. Vivimos también con mucha emoción la presencia de las reliquias de San Juan de Ávila aquí, más cuando en las reliquias viene el corazón de San Juan de Ávila, el corazón incorrupto. Porque este mismo corazón misionero y evangelizador fue el que un día sirvió de guía en el camino de los 18 sacerdotes que hoy en nuestra diócesis están de celebración. Toda una vida al servicio de la Iglesia. Se trata de estos sacerdotes que cada año celebran sus bodas de plata, oro y diamante en la fiesta de San Juan de Ávila. Es el caso de Francisco Montesino, rector de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena, o Miguel Ángel Cárceles, vicario judicial, que ha celebrado sus 50 años de sacerdocio. Por otro lado, Javier Crespo o Antonio Alcaraz también han recordado sus 25 años sacerdotales, unas vidas entregadas por amor al Evangelio. Dice Miguel Ángel Cárceles que solo hay una manera de encontrar la felicidad. Es simplemente el amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el resumen de la vida y esa es la felicidad. A mi modo de ver, ahí es donde yo he encontrado la felicidad. Y es precisamente ese sentimiento el que rige su experiencia de vida. Licenciado en Derecho Canónico y actual vicario del Tribunal Eclesiástico de la región de Murcia, Miguel Ángel Cárceles cumple sus 50 años dedicado al sacerdocio lleno de vitalidad y con multitud de proyectos. El tiempo que Dios quiera,
y con lo que Dios quiera. Pero efectivamente tengo siempre la ilusión de hacer algo, siempre, todos los días. Ya te decía antes que estoy lleno de trabajo, o sea que me sobra trabajo, a pesar de estar trabajando mañana y tarde. Aquí, en su casa del centro de Murcia, pasa gran parte del día, dedicado por completo al estudio y a su labor dentro del Tribunal Eclesiástico. Trabajador incansable, Miguel Ángel Cárceles ha dedicado gran parte de su trayectoria sacerdotal a los jóvenes, sobre todo durante sus 33 años como profesor. Ellos, junto a los ancianos y la pobreza, forman el esquema de estos 50 años de sacerdocio. La caridad también ha sido el referente de Francisco Montesinos. Hace 7 años que es rector de la Basílica Menor de la Caridad de Cartagena, un cargo que recibió con ilusión por el fuerte significado que tiene en su vida la patrona de esta ciudad. Porque yo decidí mi vocación precisamente en una salida que tuvo la Virgen en el año 55. Yo vine a esa salida de la Virgen al puerto, y ahí fue donde yo confirmé un poco, mirando a esa Virgen, toda la duda que yo tenía con respecto a mi sacerdocio. Y entonces, claro, el que ahora, después de tantos años, haya yo venido aquí a ser rector de esta iglesia, de esta Virgen, pues para mí es una alegría fenomenal, porque ha sido como reafirmar mi cariño hacia la Virgen, y especialmente a la Virgen de la Caridad, que tanto significó en aquellos momentos cuando yo decidí ser sacerdote. Y desde entonces han pasado ya 50 años, unas bodas de oro que cumple entregado por completo a lo que ha sido su referente durante su vida sacerdotal. Y mi fuerza ha estado en la predicación, me ha encantado estudiar y ver la palabra de Dios para proclamarla, para predicarla, y la atención al pobre, a los que más sufren. La pobreza ha sido su gran fortaleza y por los más necesitados trabaja día a día como delegado de Cáritas en Cartagena. Ayudar a los que sufren es uno de los caminos elegidos también por Antonio Alcaraz. Vicerrector de Caridad y Voluntariado de la Universidad Católica, Antonio Alcaraz compagina su labor sacerdotal con su servicio como docente en la UCAM. Aquí ha aprendido a disfrutar de cada momento, sobre todo en su trabajo junto a los más jóvenes. Entonces es una pastoral agradecida por una parte, porque no cabe duda que te encuentras con la vitalidad, con la juventud, con la esperanza, con la ilusión, ¿no? Pero también es una pastoral evidentemente que lleva mucho trabajo, ¿no? Porque no solamente hay que estar, podemos hablar con los jóvenes como en otros colectivos, pero ahora mismo estamos hablando con los jóvenes. No solamente hay que estar con los jóvenes, sino también acompañarles y ayudarles, ¿eh? Y para eso pasa como todo, ¿no? En cualquier actividad uno tiene que estar en una distancia acertada, ¿no? Porque si entras muy de lleno en lo que es simplemente el ambiente, pues no aportas nada. Puedes ser muy amigo, puedes ser una persona cercana, pero de todas maneras también hay que saber estar dentro y saber transmitir lo que uno quiere transmitir. Y para eso hay que hacer una labor, yo diría, de acercamiento, pero también hay que saber mantener una distancia. Junto a ellos ha estado gran parte de su vida pastoral. Ahora cumple 25 años de sacerdocio, unas bodas de plata que comparte con Javier Crespo. Antiguo rector del Seminario San Fulgencio de Murcia, recuerda esta etapa de su vida como una experiencia única. Estar dedicándote durante tanto tiempo a la formación de los que van a ser en su día sacerdotes, de acompañarlos en su camino vocacional, de ayudarles, de aconsejarles, de guiarlos, de discernir sobre ellos. Trabajó por las vocaciones durante 5 años de su vida. Ahora el Señor le ha puesto al frente de la parroquia de Santiago el Mayor de Murcia y desde aquí trabaja con ilusión junto a los fieles. Todos ellos decidieron entregar sus vidas a Dios y seguir su vocación sacerdotal. Un camino difícil pero a la vez gratificante, con el que han alcanzado la plenitud personal. Apóstol de Andalucía. Así llamaron sus biógrafos a San Juan de Ávila por haber dedicado la mayor parte de su vida a la predicación. Fundador de colegios y universidades, nació en Almodóvar del Campo en el siglo XV. Varios siglos después, sus retos se veneran
en la Iglesia de la Encarnación de los Padres Jesuitas de Montilla. Próximamente será nombrado doctor de la Iglesia. Si les parece, vamos a conocer un poco más sobre la figura de este maestro de espiritualidad. El hombre escogido para ser el nuevo doctor de la Iglesia Católica, San Juan de Ávila, fue recordado en esta presentación de un libro en Roma. Estos expertos en su vida y enseñanza creen, como el Papa Benedicto XVI, que él tiene algo que decir a la gente de hoy. Juan de Ávila es lejano en el tiempo, pero es cercano por su figura, por su vida, por su testimonio de evangelizador y por sus magisterios. De tal manera que cuando la Iglesia del siglo XXI, pilotada por Benedicto XVI, somos convocados a una nueva evangelización, encontramos en el apóstol de Andalucía, en el maestro Ávila, un modelo de cómo evangelizar. ¿Cómo se evangeliza en el siglo XXI? Sintiéndose como él se sentía, alquilado por Cristo, es decir, enamorado de Jesucristo. En segundo lugar, en Jesucristo se ha revelado un Dios que es amor, predica amor y envía amor. Y ese amor se tiene que manifestar a los hombres a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la caridad. No hay una parcela del pueblo de Dios que no lo haya tocado el maestro Ávila. Por eso no es un santo clerical, sino es un santo universal, porque habló a sacerdotes, pero habló también a la vida consagrada, y habló también a los padres de familia, y habló también a los pobres y a los necesitados, y a todo le anunciaba el único misterio que da sentido a nuestra vida, que Dios nos quiere y Dios nos ama porque nos ha redimido en el misterio de Jesucristo. La Iglesia nace en la cuna de Belén y se consagra en los desposorios de Cristo en la cruz. Un doctor de la Iglesia es alguien cuyos escritos y predicaciones son considerados útiles para los cristianos en cualquier época. El pasado agosto, el Papa Benedicto XVI anunció en la Jornada Mundial de la Juventud que San Juan de Ávila sería elevado a doctor de la Iglesia. Será el número 34. El anuncio vino mientras él estaba en la Catedral de la Almudena de Madrid con sacerdotes y seminaristas. San Juan de Ávila es un sacerdote del siglo XVI, aquel siglo tan importante para España y para toda la humanidad, porque empezaba la globalización, la vuelta al mundo, el comercio, el descubrimiento de América, etc. Y también pues, había una ebullición doctrinal, cultural y también, digamos, religiosa. Y en medio de aquella época tenemos grandes santos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, etc. Este es San Juan de Ávila, ¿no? Es un gran sacerdote, escritor, santo, predicador, catequista, dirige universidades, colegios, va hacia los pobres, un hombre polifacético, podríamos decir, pero sobre todo porque es a partir de su enamoramiento de Cristo y ha dejado pues una herencia, sobre todo por sus escritos y por su figura y las obras que él instituyó. Y este español que estaba a cargo de promover el doctorado de este gran santo está feliz que todo el arduo trabajo haya valido la pena. Entonces, a partir, como digo, de 1970, la Conferencia Episcopal encargó una serie de trabajos necesarios para verificar si la doctrina de San Juan de Ávila era eminente, que es lo que se requiere para ser doctor. Eminente quiere decir que sobresalga, por decirlo así, del común. O sea, por otra parte, que él lo sepa vivir, que no sea solamente un conocimiento teórico del misterio cristiano, de la fe, y que también lo sepa comunicar. San Juan de Ávila pues, fue un gran comunicador. Entonces, a partir de los trabajos que se han hecho, pues han conducido al momento presente en que el Papa ha considerado que reúne los requisitos para ser nombrado doctor de la Iglesia y ya ha dicho que próximamente pues, lo nombrará. Queda por anunciar cuándo será su investidura en 2012 como nuevo doctor de la Iglesia. Cambiamos ahora de asunto. La posesión es uno de los fenómenos más desconcertantes en la actividad del demonio. La Iglesia procede con suma cautela antes de autorizar un exorcismo.
y solo concede la facultad de practicarlos a un número muy reducido de sacerdotes. No es fácil que hablen las víctimas ni tampoco que los exorcistas cuenten su experiencia. José María Zabala ha roto ambas barreras en su libro. Así se vence al demonio. Ofrece al lector el testimonio de quienes han sufrido esa devastadora invasión y de quienes les han librado de ella. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. La gran artimaña del demonio es hacernos creer que no existe, o por lo menos hacer que parezca ridículo creer en él en pleno siglo XXI. Sin embargo, las editoriales españolas y los lectores españoles no parecen hacerle demasiado caso a tenor del éxito que están teniendo, entre otros, los libros que tengo en mis manos. Más fuertes que el mal, editado por San Pablo y que les presentábamos hace unos meses, o el éxito que está teniendo también este otro libro, Así se vence al demonio, editado por Libros Libres y escrito por el periodista madrileño José María Zabala, que ya en esta misma editorial ha escrito otros trabajos de gran éxito, como por ejemplo Padre Pío. En este caso está prologado por el sacerdote de nuestra diócesis de Cartagena, Salvador Hernández, y en él el periodista Zabala lo que pretende es presentarnos una serie de testimonios de personas que han pasado y que han superado este tremendo problema de la posesión y hacernos entender que no hay que tomarse a broma las diferentes trampas del demonio, como por ejemplo las sesiones de espiritismo o de magia negra. Desde San Pablo les queremos advertir que no es un libro de miedo, no es un libro polémico o morboso, sino que es un libro de espiritualidad. No sé, como decía Benedicto XVI, no se puede contraponer el poder del demonio al poder de Dios, como si de dos grandes entidades estuviésemos hablando. El poder del demonio es siempre limitado para aquel que está enraizado en Cristo, en María y en la Iglesia Católica. Tras esta recomendación que nos ha hecho la librería San Pablo, nos marchamos a publicidad. A la vuelta nos iremos a la parroquia de San Pedro de Murcia para enseñarles uno de sus tesoros, el artesonado de esta bonita iglesia. No se vayan, hasta ahora. En el corazón de Murcia se encuentra situada la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, un edificio que se construye durante el primer tercio del siglo XVII y se reconstruye en la primera mitad del siglo XVIII. Este templo ha visto realizado su sueño con la restauración de su artesonado después de 5 años de trabajo. El obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, será el encargado de bendecir este gran tesoro artístico. No se sabe con exactitud la fecha de su creación, pero este artesonado perteneciente a la murciana iglesia de San Pedro podría tener siglos de historia. Auténticas joyas talladas en madera que hoy, 13 años después de su olvido en un almacén, vuelven a lucir con la belleza y el esplendor que le convirtió en un tesoro artístico para esta parroquia. Cuando se derribó el edificio porque amenazaba ruinas, entonces pues se quitó también este artesonado, que llaman también alfarje, y quedó arrumbado en un almacén. Han sido 5 años y medio de duro trabajo de restauración, una labor llevada a cabo gracias a la buena voluntad de uno de sus feligreses. Lo llevé al sitio y cuando lo vio no hacía nada más que pasarse la mano por la cara y por la cabeza, como diciendo así. Yo veía que suspiraba y soplaba. Y digo, ¿qué? Y me dijo, va a ser lo último que voy a hacer, se lo voy a hacer. Cariño con el que ha limpiado y barnizado cada uno de los casetones que componen este artesonado, llegando incluso a reconstruir alguno de ellos. Rehabilitación en la que han tenido mucho que ver los sentimientos del párroco de esta iglesia de San Pedro. Teniendo yo 19 años, entré a esta sacristía una sola vez, siendo seminarista, con 2 compañeros míos seminaristas, los 2 sacerdotes, uno fallecido y otro que está también bastante delicado, y entramos a saludar al párroco aquí. Y a mí se me quedó impresa en la mente la imagen del artesonado que yo vi aquí. A mí aquello me llamó la atención porque no había entrado yo en ninguna sacristía así y me llamó la atención. Y por fin su ilusión se ha convertido en una realidad.
Junto con el artesonado se ha renovado la imagen de esta sacristía para darle un aspecto íntimo y personal. Había que plantearse entonces la remodelación de la sacristía y darle un aire, pues eso, de un lugar que es la antesala de lo sagrado, la antesala del templo. Y entonces se hizo esto. Pues mira, además de eso, pues hemos colocado aquí pues la cruz parroquial y los dos ciriales, que con estas cositas de madera que han hecho también. Hemos hecho ese frontón porque teníamos esas imágenes preciosas, estaban guardadas en la caja fuerte de la parroquia porque son un tesoro artístico, las imágenes que estamos viendo ahí. Esta imagen también que tenemos aquí del Nazareno, ha habido que retocar y remodelar un poquitico las cajoneras de la sacristía. Pronto será bendecido e inaugurado por el obispo de la diócesis de Cartagena. Será en una ceremonia sencilla donde se reconocerá el gran trabajo realizado por arquitecto y restaurador, dos talentos que han devuelto a este templo el carisma de sus orígenes. Nació en Córdoba en 1946, pero la vida y su fuerte sentimiento de servicio a los demás la llevó hasta el africano país de Zimbabue. Allí trabaja como enfermera desde hace más de 30 años. Dolores Pérez es una religiosa entregada por completo a los demás. Visitó nuestro país hace unos meses y entonces nos dejaba un envidiable testimonio de fe y de vida. Hoy recordamos algunas de sus palabras en una entrevista que ha concedido a nuestro programa. Yo, desde que era joven, tendría 18 o 20 años, sentí el deseo de entregar mi vida por la gente más pobre en las misiones. Entonces fue en el año 70 cuando me fui a la congregación de las misioneras Hijas del Calvario. Y después de allí me fui a Inglaterra, estudié el inglés, enfermería, matrona aquí en España, y en el año 82 fue cuando me marché a Zimbabue. Allí llevo 30 años. Y la verdad que soy una persona muy feliz allí en Zimbabue. Yo cuando llegué a Zimbabue en el 82, la esperanza de vida era de 61 años. Y debido a la gran pandemia del SIDA, ahora las estadísticas hablan de 39 años y en algunos lugares hablan de 48, pero incluso 48 años es una esperanza de vida muy corta para la gente. Allí la gente muere muy joven. Allí el SIDA está haciendo grandes estragos en la población de Zimbabue. Hubo un momento, en el año 2008-2009, que llegó a alcanzar el 27% de la población. Ahora dice que el SIDA está bajando, el porcentaje está bajando y de nuevo está subiendo. Hubo un tiempo que no hubo prueba de diagnóstico, entonces el porcentaje bajó porque no hubo una información. Os digo que Zimbabue es un país muy lindo, es un país precioso. Tiene las cataratas de Victoria Falls, que son patrimonio de la humanidad, es realmente una belleza. Tiene el parque de animales, que es donde nosotros estamos actualmente, en Dete. Tanto es así que los animales, los elefantes, muchas veces nos visitan, destruyen los campos, se comen todo lo que pillan, se llevan los cables del teléfono y actualmente no tenemos teléfono, llevamos ya un par de meses sin teléfono allí en la zona nuestra. El problema actual son los huérfanos, ¿no? Los huérfanos realmente es un problema grande, porque en una población que seremos poco más de 11 millones, hay 1 millón de huérfanos en Zimbabue. Entonces estamos trabajando mucho por los huérfanos. Yo estoy en la tribu Tonga, que verdaderamente me ha robado el corazón, la tribu Tonga, y cuando llegué allí, al poquito me dijeron: hermana, ¿qué nombre tiene? ¿No? Y yo le dije, pues no me habéis dado todavía ningún nombre. Cuando te da un nombre, quiere decir que ya perteneces a la tribu. Dice, bueno, ya vamos a pensar en el nombre y ya te vamos a dar un nombre. Entonces aquí por la tarde vinieron y me dijeron, Muembe. Digo, y Muembe significa pájaro. Digo, ¿y por qué me llamáis Muembe, no? Dice, porque eres una persona que igual está en el hospital, que está visitándonos en nuestros pobladitos y que tiene muchísima capacidad de movimiento. Eres como un pájaro que te encontramos en todas partes. Y entonces allí me dan por nombre Muembe. Mira, esto es diríamos que es un círculo vicioso, ¿no? No miles de muertes al año, hay cientos de miles de muertes al año, porque
Mil y pico de personas morían en el año 2009 del SIDA en Zimbabue, ¿no? Ya han bajado, el porcentaje ha bajado, también se ha muerto mucha gente antes de que empezaran los retrovirales, ¿no? Lo que está fallando realmente es muy difícil de decir, ¿no? Nosotros lo que hacemos como para combatir el SIDA, los medios que utilizamos, el Ministerio de Salud de Zimbabue tiene un programa en que, bueno, la información llega a todos los rincones. Allí se habla muchas lenguas, ¿no? El Shona, el Sindebele, el Nambia, yo hablo el Tonga, el Dombe, el Nyanja. Y entonces el Ministerio de Salud, hay muchos panfletos con información en todas las lenguas, ¿no? También a nivel de iglesia hay un centro en que hay un grupo de personas que van por todos los rincones de la diócesis nuestra de Hwange, hablando del SIDA, haciendo obras de teatro, porque hay gente mayor que no sabe leer, ¿no? Y se le enseña mediante obras de teatro o canciones que no solamente es el SIDA, sino el paludismo, el cólera, todas las enfermedades que son más comunes en nuestra zona. Realmente no sé lo que está fallando. ¿Y cómo es que vino el SIDA? Pues tampoco, eso es, ya digo que es un círculo vicioso. Yo he estado trabajando muchísimos años en el hospital, ¿no? He estado 14 años en el hospital de Kariangwe. El hospital de Kariangwe son 4 pabellones, un pabellón de hombres, otro de mujeres, otro de niños y una maternidad. No podemos pensar igual que aquí en España, ¿no? Los pabellones, los hospitales de España. No tenemos médicos, nosotros hacemos todos los diagnósticos. Cuando vemos que una persona necesita intervención quirúrgica, entonces la mandamos al hospital de distrito, que está a 60 kilómetros de nuestro hospital, pero que se tarda más de 2 horas en llegar. Cuando una señora está embarazada y el niño está de parto y vemos que el niño viene atravesado, pues la llevamos al hospital de distrito. Nos ha pasado que muchas veces que en el camino, con tanto traqueteo, el niño se ha puesto derechito y hemos tenido un parto normal en el Land Rover o en el Toyota, ¿no? Un parto que se hace más complicado al hacerlo en el coche que en hacerlo en el paritorio. Tanto es así que muchas veces decimos, podríamos poner a la mujer en el tractor y darle una vueltecita por la misión, que a la mejor se pone el niño derecho y nos ahorramos de llevarla al hospital del distrito. Entonces llevo 14 años en el hospital después me he pasado 4 años en otro hospital, que una clínica que Manos Unidas nos donó en el 1995. Esta clínica es la clínica rural del país entero. Yo quiero decir a todos los murcianos y a España entera, que realmente el dinero que se da es para el bien de la gente. Manos Unidas trabaja para el desarrollo integral de las personas. Y la verdad, nosotros los misioneros somos como puente de unión, porque nosotros podríamos hacer mucho en el trabajo de evangelización, pero si la gente se nos está muriendo de hambre, si la gente no tiene escuelitas, si los hospitales no tienen los medios necesarios, pues nuestro trabajo sería mucho más limitado y sufriríamos mucho más, ¿no? Entonces os aseguro que el dinero llega a Zimbabue y llega al mundo entero, porque Manos Unidas no mira ni color, ni mira razas, ni mira lenguas, ni mira nada, ¿no? Manos Unidas mira a la persona, y Manos Unidas está constituida por gente voluntaria, ¿no? Que eso es también de un gran valor, ¿no? Y que Manos Unidas sois todos, ¿no? Toda la sociedad española. Y continuamos más allá de nuestras fronteras, porque es momento de abrir nuestra pequeña ventana al mundo, para contarles todas las noticias de la Iglesia Universal en los últimos días. Hoy, festejando por adelantado la figura de San Juan de Ávila, hemos querido acercarles la figura y obra de un importante hombre de Dios, el beato John Henry Newman. Beato John Henry Newman, beatificado en 2010, su legado como católico, como intelectual y campeón de la conciencia, sigue vivo en aquellos que celebran su memoria, a quien el venerable Colegio Inglés el 14 de marzo, el Centro Internacional de Amigos de Newman, presentó este evento para recordar una muestra de santidad en su beata vida. En sus últimos años aquí en la Tierra, una vez escribió con su, diría yo, puro humor inglés: no tengo intención de ser santo. Es decir, los santos no son hombres literarios, no aman los clásicos y no escriben cuentos. Quizá esté lo suficientemente bien en mi camino, pero no es la línea superior. Me basta lustrar los zapatos de los santos.
si San Felipe usa cera de zapatos en el cielo. Esto es lo que pensaba Newman sobre su santidad. Por décadas, al inicio del siglo pasado, Newman fue considerado, primero y principalmente, un académico, un genio intelectual, un escritor brillante, un polemista formidable. Fue solo gradualmente, y después de la mitad del siglo XX, cuando el foco cambió y se prestó más atención a la santidad de su vida. Y la falta de interés en la santidad personal de Newman parecía extraña, sobre todo después del arrebato y alabanza y afirmación de su vida santa que apareció en obituarios y sermones, predicada y escrita después de su muerte el 11 de agosto de 1890. Había apenas un periódico o revista en Gran Bretaña o Irlanda que no comentara la vida y las acciones de un hombre al cual la mayoría de la gente había aprendido a respetar, a pesar de que muchos no aplaudieron todas sus decisiones. La influencia de sus sermones se alaban particularmente, no simplemente a cuenta de su exquisito inglés y casta elocuencia, como se decía, sino por la seriedad y profundidad de sus palabras, que traicionaban una vida santa y comprometida. Un periodista del Liverpool Post escribió entonces: Newman no habría podido escribir o decir lo que él siempre escribió y dijo sin ser lo que siempre fue. Vino del corazón, fue genuino. Siempre hubo un flujo y reflujo de interés en John Henry Newman. Y por supuesto llegó a la cima nuevamente con la beatificación. Y mucha gente entonces se preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Por qué es santo? Pues es santo porque ejercitó las virtudes de manera heroica durante toda su vida. Y si lo miramos podemos ver, por ejemplo, cómo siempre siguió su conciencia. Su conciencia fue algo sagrado para él. Y al seguir la luz de la conciencia, incluso a costo de sacrificios heroicos en su propia vida, llegó a la plenitud de la verdad. Como sabes, uno de los grandes sacrificios fue dejar todo lo que tenía en la iglesia en Inglaterra, en la iglesia anglicana, y seguir lo que vio ser la luz de la verdadera iglesia, la iglesia católica, la iglesia católica romana. Y eso le costó mucho sacrificio, porque había llegado a la cima de la fama por sus escritos y su trabajo en la iglesia anglicana, y también había guiado a otros por el camino espiritual, y parecía que los iba a defraudar. Sin embargo, siguió la voz de su conciencia, y los papas, que habían hablado de él en los últimos 60 o 70 años, subrayaron su trabajo heroico al seguir su conciencia. Newman fue el mismo tipo de camino que había guiado a otros anglicanos como estos de Inglaterra y Gales a la Iglesia Católica en el último año. Es un modelo para ellos. Ahora la gente lo mira. Miembros del ordinariato lo buscan como patrón. Y es un patrón maravilloso para aquellos del ordinariato, porque él atravesó por esa misma lucha, se podría decir, ese camino a través del desierto. E hizo fácil para otros seguir ese camino y llegar finalmente a un oasis de paz. Y en ese sentido es un patrón maravilloso. Ahora estamos esperando, ¿cómo lo llaman? Un signo extraordinario del cielo, o como se llama a veces, un milagro. Y eso, por supuesto, es algo que necesitamos para la canonización. Y la Iglesia misma deliberadamente espera ese signo del cielo. No solo en el caso del beato John Henry Newman, sino en el caso de otros beatos en la Iglesia. Quiere el sello y el timbre de lo alto para confirmar lo que piensa de la vida y las virtudes heroicas de cualquier sirviente de Dios. Por lo tanto, para los amigos del beato John Henry Newman, continúa la esperanza de que la canonización se encuentre en el horizonte. Estos dos estudiantes de 19 años del Colegio St. Thomas More en New Hampshire se convirtieron a la fe católica el 28 de marzo. Durante la misa en la Pontificia Parroquia de Santa Ana, dentro de los muros vaticanos, recibieron los sacramentos de la comunión y la confirmación. El cardenal que presidía, un estadounidense, habló de cómo han sido atraídos a Cristo siguiendo las huellas de María.
Incluso cuando ella fue el recipiente por el cual el Salvador vino a este mundo, continúa siendo el recipiente elegido por el cual los cristianos son guiados a Él, y su gracia es vertida en sus corazones. Hoy tenemos el privilegio de ser testigos de una forma maravillosa el trabajo de la gracia de Dios fluyendo del glorioso corazón rasgado de Jesús a través de la mediación del Inmaculado Corazón de María. Nuestro hermano y nuestra hermana Jonathan Blake Wasserman y Christina Landry, respondiendo a la gracia de la salvación eterna recibida en el bautismo, harán su profesión de fe entrando en la plena comunión de la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo, en el que Cristo siempre vive por nosotros en el mundo, en el que Cristo siempre está trabajando por la salvación de todos los hombres, por la salvación del mundo. Siguiendo a Cristo, han buscado la verdad y han sido guiados por Cristo para buscar la plena comunión en su Iglesia. Queridos Jonathan y Cristina, en vuestro bautismo nuestro Señor Jesús derrama el primer don del Espíritu Santo sobre vosotros, como hizo con los apóstoles y primeros discípulos de su resurrección el domingo de Pascua. Ahora Él derramará el segundo don del Espíritu Santo en vuestras almas, como hizo por los apóstoles, y a través de ellos por todos los discípulos, el domingo de Pentecostés, para que seáis sus testigos hasta el fin de los tiempos. En una línea inquebrantable de los apóstoles en Pentecostés, recibiréis de las manos de un sucesor de los apóstoles. Y de vuelta en nuestra diócesis de Cartagena conocemos a Andrés Marín. Es otro de los millones de nombres que protagonizaron una de las jornadas mundiales de la juventud más multitudinarias de la historia. Esta es su experiencia en la visita del pontífice a nuestro país el pasado verano. Han pasado 8 meses desde que millones de personas se dieron cita en la capital española, en la que fue la 26ª Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, para este joven, residente en el municipio de Cieza, fue su primera experiencia. Que fue la primera y espero que sea la primera de muchas otras. Andrés Marín vivió primero en Burgos unos días intensos, de los que aún conserva grandes recuerdos. Unas hermanas de Lerma, unas monjas, pues que a mí cuando yo las vi, la perspectiva que yo tenía de ver a unas monjas pues cambió, porque yo me imaginaba a una monja ahí seca, ahí un poco dura, y yo me vi ahí a las monjas pues que eran gente como nosotros, que lo único que habían elegido otro estilo de vida. Eso es lo que más me llamó la atención, de decir que una monja así, que cantaban, incluso bailaban y todas sevillanas, pues decía yo, madre mía Señor, ¿dónde se ha visto esto? Su siguiente parada fue Madrid. Allí pasó 2 días durante los que renovó su fe gracias a la visita del Santo Padre. Sus mensajes calaron hondo en su mente y también en su corazón. Una experiencia, dice, que le cambió la vida. Yo pues sí venía a misa, todas esas cosas, pero que desde la Jornada Mundial de la Juventud pues yo estoy más integrado en la Iglesia. Tengo un grupico de catequesis, de confirmación, pues cuando tengo que ayudar algo, pues ayudo, o sea que ha cambiado mi vida en la Iglesia, que ahora participo más activamente. Concretamente en la parroquia de San José Obrero de Cieza, donde ya trabaja junto a los demás jóvenes feligreses en el que será su próximo viaje, esta vez a Río de Janeiro. Y de un importante encuentro a otro que tendrá lugar en poco más de un mes en la ciudad italiana de Milán. Hasta allí se desplazarán del 30 de mayo al 30 de junio miles de familias de todo el mundo, en lo que será el 7º Encuentro Mundial de Familias con el Santo Padre. Hoy nosotros queremos que ustedes también se animen a participar en esta bonita experiencia de la que sin duda se recogerán grandes frutos. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol, un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger, y un tiempo para reunirse y compartir los frutos del trabajo. Este tiempo es la fiesta, y la fiesta es este año. En mayo, Milán se dispone a acoger la mayor fiesta de la humanidad, la fiesta de todas las familias, incluida la tuya. La familia, el trabajo y la fiesta. El Papa Benedicto XVI se reúne con las familias de todo el mundo. En Milán, del 30 de mayo al 3 de junio. Y como en cada programa, les mostramos los eventos más importantes que tendrán lugar la próxima semana. Sigan enviando sus eventos a nuestra dirección haciendoiglesia@populartvmurcia.com.
jueves 19 de abril a las 10 de la mañana, acogida de las reliquias de San Juan de Ávila en la parroquia de San José Obrero de Cieza. Posteriormente se rezarán los laudes y se celebrará la Eucaristía. El viernes 20 de abril a las 9 de la mañana, las reliquias de San Juan de Ávila visitarán la Universidad Católica de Murcia, donde permanecerán hasta las 5 de la tarde, que serán trasladadas a Cartagena. En la ciudad portuaria serán recibidas en la parroquia de Santa María de Gracia a partir de las 7 de la tarde. El sábado 21 de abril, encuentro de jóvenes de la Vicaría Zona de Murcia. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el Colegio de Santa María del Carmen de la capital. El domingo 22 de abril, 29º encuentro de catequistas. Será a partir de las 10 de la mañana en el Colegio de Maristas de Murcia. El sábado 28 de abril, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena promueve y organiza la presentación en la ciudad del musical Juan Pablo II. Será en el Auditorio El Batel a las 6 de la tarde. Hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy. La semana que viene les esperamos con más historias y noticias. Hemos intentado acercarles la figura del que fue gran maestro en la espiritualidad y pronto será proclamado doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Recuerden que en este tiempo pascual la Iglesia nos invita a ser testigos del resucitado y vivir una primavera en el Espíritu. Con estos deseos nos despedimos hasta el próximo miércoles. Pasen una feliz semana.